Saludos mis amigos y hermanos, gracias por acompañarnos nuevamente con las reflexiones de la palabra de Dios de nuestra lección de escuela sabática para esta semana. Esta semana estaremos estudiando una lección cuyo título es Testigos de Cristo como Mesías y estaremos revisando algunas personalidades de el Evangelio de Juan que atestiguan, que dieron testimonio acerca del ministerio de Jesús. Por favor, acompáñenme en oración para proseguir con nuestra reflexión. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos. Guíanos, Señor, durante nuestros estudios y nuestras reflexiones en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Lo que desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Primera Juan 1:1 al 3. Desde que Jesús comenzó su ministerio, Juan estuvo junto a él y creyó en él como el Mesías. Pero en su evangelio no se limitó a transmitir su testimonio, sino que añadió el testimonio de muchos otros que testificaron de que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Cordero que anunció que murió por el pecado del mundo. Esta semana estaremos estudiando tres grandes temas: el testimonio de Juan el Bautista y cómo éste presentó al Mesías y cómo lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo tema son los testimonios de los primeros discípulos que siguieron al Mesías después de dejar a Juan el Bautista y luego llevando a otros al Mesías, como otros discípulos llevaron a otros discípulos a su vez al encuentro con Jesús. El testimonio de Nicodemo descubriendo al Mesías en Juan capítulo 3. No se olvide, estos encuentros y estos testimonios serán fabulosos en nuestras reflexiones cada día. El día de hoy nos adentramos en el primer evento, el testimonio de Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista presenta al Mesías. Como ilustró la lección de la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, en su existencia eterna antes de la creación. Pero en ese mismo prólogo o primeras palabras que Juan nos introduce, aparece el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primer testigo de Jesús, porque es él quien lo bautiza en el río Jordán. Es él que hace la declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el primero que da testimonio, que identifica a Jesús, que le es su testigo, es Juan el Bautista. Así que este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿quién pues eres tú? ¿Eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él también respondió: no soy. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los líderes religiosos de aquellos entonces enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan quién era, con grandes expectativas de que quizás él fuera el Mesías. Sin embargo, él dijo: no soy el Cristo. Juan 1:20. Además, Juan bautizaba en agua y Cristo Jesús bautizaría con el Espíritu. Hay una clara diferencia entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús, porque Cristo superaba a Juan, porque de acuerdo al prólogo de Juan, Cristo existía antes, era el Verbo que existía antes y con Dios, y era Dios. Y cuando leemos en Isaías, aparece también esta profecía interesante acerca del ministerio con el cual aparecería Jesucristo. Y en Juan 1:23 él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En aquellos tiempos los caminos estaban llenos repletos de huecos y rocas. A veces se enviaban siervos delante de un rey
para preparar el camino del rey que iba a llegar. La misma función hizo Juan el Bautista. ¿Cómo deberíamos nosotros, como cristianos adventistas del séptimo día, también cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista realizó? ¿Estamos nosotros preparando también el camino para la segunda venida de Cristo? ¿Qué paralelismos encontramos entre Juan el Bautista y nosotros? Juan dio testimonio de que Cristo era superior a él por muchas razones. Voy a mencionar tres. La primera, en Juan 1:27, él dijo que no era digno de desatar ni siquiera las correas de sus pies, del calzado de sus pies. Y en Juan 1:33, Juan bautizaba en agua, mientras que Cristo lo haría con el Espíritu. Y en Juan 1:34 se declara que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Juan se limitaba a señalarlo como tal. La preeminencia de Cristo por encima del ministerio de Juan el Bautista nos enseña claramente que Juan fue un testigo de una manera muy especial, que él le entregó su lugar cuando Jesús apareció. Este es el que viene después de mí, dijo, el que era antes de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En otras palabras, Juan el Bautista también aceptó la divinidad de Jesús. Por favor, mis apreciados amigos y hermanos, gracias por compartir, por seguirme, gracias por acompañarme en estas reflexiones. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ministerio de Jesús, por el ministerio de Juan el Bautista, que fue un ministerio de testificación acerca del Mesías divino. Gracias por acompañarnos durante esta semana en el nombre de Jesús. Amén y amén.